Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Interesante. Pues hoy, en nuestro primer capítulo, es importante para nosotros y que ustedes sepan que ya habíamos hecho algunos capítulos, ya los habíamos guardado y lamentablemente pues estos capítulos no saldrán por problemas con un editor. Y bueno, lo importante es que ya lo estamos haciendo una vez más y seguramente ustedes estarán otra vez muy inquietos y muy contentos, esperemos nosotros. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, inquietante, es sobre los nahuales. Pues nosotros hemos escuchado algunas historias, algunos relatos, incluso yo tengo una historia de una persona muy cercana a mí. Es una intriga que traigo, no me la he contado. No se la he contado. y bueno, más adelante se las estaremos contando. Y bueno, comentarles que los nahuales para la cultura, muchas culturas mesoamericanas, principalmente son guardianes, algunos cuidadores. Para algunas culturas también son brujos. Pactos con el diablo. Pactos con el diablo. Algo así se ha estado pues comentando. Pero bueno, eso es historia que se va deformando con el tiempo y que va pasando de persona en persona. Entonces, no sé si tú quieras comenzar con una primera historia. Sí, cómo no. Mira, cuando comenzamos con el canal, hicimos una publicación en Facebook donde les solicitábamos a ustedes que nos hicieran llegar esas historias. Entonces nos llegó uno al buzón del Messenger que no sé qué pasa con la gente, pero siempre nos dicen que sean anónimas. No lo comprendo. Es muy yo creo que es más como un tema muy personal. Entonces, bueno, no hay ningún inconveniente. Síganos en las redes, mándenos sus historias para poder seguir nutriendo este programa. Entonces, mira, esta historia es me parece que es de la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México. Sí, se conocen muchas. Sí, hay muchas historias. Muchas historias, sobre todo en carretera. Y bueno, también hacemos una invitación a la gente, si tiene alguna historia en carretera, que nos las pueda enviar. Y seguramente en el segundo bloque que nosotros hemos estado haciendo de la narración de historias únicamente en audio, pues allí seguramente la estaremos compartiendo. Bien, te cuento. Es una historia que a mí me causó mucha intriga porque narra a la persona. Él tiene un amigo es una persona joven, pero que su amigo pues es un adulto en este momento porque sucedió hace ya un tiempo. Entonces contaba que esta persona se dedicaba era talachero. Sí. Se dedicaba a reparar llantas de los camiones, de los coches que utilizaban esas vías. Entonces le contó que en la carretera él estaba pues trabajando y de repente llegó un perro que lo describe muy parecido a un pastor alemán, pero era un poquito grande. Entonces vio que se acercó el perro llegó muy flaco, llegó muy desnutrido y con mucha hambre, sobre todo con mucha hambre. Entonces el señor, pues al verlo lastimado, al herido, pues decidió darle un poco de ayuda. Entonces en esta ayuda le ofreció un poco de comida, de las sobras que tal vez tenían, un poco de agua, pero el perro no se fue. Al paso del tiempo se fue recuperando. Como un perro normal, como cualquier perro de carretera que sí, tú le ofreces algo de comer. Exactamente. Que tú amigo, ves, ¿no? Y dices, o vas a una tienda de autoservicio, que cargas gasolina, te compras unas papas, ves ahí al perrito y le ofreces algo. Lo mismo pasó. Lo mismo pasó. Por cierto, adopten animalitos. Lo alimentó, estuvo con él un tiempo, pero tuvo una intriga este señor. Notaba que el perro no ladraba.
Entonces él platicaba con la señora, con la esposa del señor, y le decía pues que el perro estaba medio raro, ¿no? O sea, tenía una imagen ya imponente porque estaba recuperado, pero el perro no ladraba. Cuidador solamente al verlo. O sea, ese sí era de cuidado con el perro, porque tú lo veías y lo describen como un perro imponente. Violento. Pues no era violento porque no ladraba y no se le aventaba, no hacía nada. Pero solamente con su presencia se daban cuenta que el perro era como... Ya imponía su sola imagen. Con su sola imagen ya estaba ahí. Entonces, ese perro, pues ahí estuvo un ratote y ya dentro de la plática familiar decían eso, que pues se les parecía muy extraño. Entonces, llegaron a pasar semanas y el señor empezó a tener una especie de sueños con ese perro. Pero lo inquietante en esta historia es de que el perro hablaba con la persona y le solicitaba de una manera muy extraña solamente les... Al señor le parecía muy extraño y entonces le comentó a su esposa y pues son muy católicos y en ese sentido pues como que eran muy reservados. Entonces el señor siguió con los sueños, era muy insistente, pero siempre a las mañanas el perro se le paraba enfrente, se sentaba y se le quedaba viendo fijamente, no en una forma retadora, sino nada más como de pues pone atención. Al paso del tiempo ya era tan recurrente y tan fastidioso para este señor que decidió llegar a como un acuerdo con su esposa y le dijo, pues yo se la voy a dar. Entonces continuó al pueblo más cercano y compró un tarrito con líquido vital. Entonces, en sus croquetas se los mezcló como si fuera un sobre de... Se los mezcló. Y el perro lo describen en la historia que comía como si nunca lo hubiera hecho antes. Comió de una forma muy desesperada y y se lo dio nada más en un par de ocasiones. Entonces el perro se fue, ya no lo volvieron a ver más, no supieron nada más de él. Después de un rato más el señor se empezó a sentir mal y supo que ya estaba enfermo de acuerdo a un diagnóstico y él sabía que tenía un problema. El señor pues ya muy preocupado siguió trabajando y como en ese tipo de carreteras se dan algunos problemas con personas malas. Sí. Y como es una talachera se estacionaron y él describe a varios vehículos oscuros con gente que tenía armas y de la camioneta principal se baja una persona. Ellos pensaron que pues les iban a robar o sí, que les iban a hacer algo. Entonces se acercan y se dirigen al señor porque había personas. Se dirigen con el señor, le toma la mano, le pone su mano encima, lo abraza y le dice, muchas gracias por ayudarme. Le dice, muchas gracias por ayudarme. Él en ese momento pensó... No entendía, okay. No comprendía qué pasaba. Él pensó que pues su trabajo es de auxiliar a las personas en ese tipo de... Tal vez pensó que en algún momento le había ayudado. Exacto. Y no sabía. Él pensó que tal vez había ayudado a esta persona en alguna otra ocasión porque como llevaba su talachera en un vehículo, cuando le hablaban por teléfono y los auxiliaban en lugares... Exacto, era móvil. Pensó que había hecho eso. Entonces cuando lo abraza, siente una pesadez en el cuerpo. Se estremeció, en ese momento no sabían ni qué decirle. Sí. Entonces lo abraza, le vuelve a tomar la mano, se sube y se va. Entonces, pues ya dejó eso, quedó como en una anécdota. Bien sacado de onda. Sí, pues no sabía ni comprendía qué es lo que estaba sucediendo. Continúa con sus exámenes médicos y era un para saber si
continuaba, cómo estaba su tratamiento. Y el doctor le dice, ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Dice, ¿qué hiciste? Dice, no, solamente he estado en los temas médicos. No ha sucedido no he hecho nada malo, no he hecho nada extraño. Él seguía tomando su medicina, sus tratamientos. Normal, estaba con su tratamiento médico. Y pues él empieza a relacionar esta parte y él dice, que le contó su amigo, dice que el agradecimiento fue eso, porque él pensaba, ya él, lo relacionó y dijo, no, esta persona es un nahual. Al pensar eso dijo, el agradecimiento fue quitarme esta enfermedad. Entonces, el señor se cura y pues ya, pasa el tiempo y es como le cuenta la historia a la persona que nos hizo llegar a través de Facebook esta grabación. Órale, bien interesante. Y sí es lo que se cuenta de los nahuales, que son personas que, como tú lo decías hace un momento, que hacían pactos con el diablo o con brujos, pero tenían esta habilidad de cambiar su cuerpo, de convertirse incluso en animales. Muy común que digan que se convierten en perros o en caballos. No sé si yo creo que si tú los has visto. Hay videos donde va corriendo un perro. Es una cámara de seguridad, va corriendo un perro. Y con el paso del recorrido del caminar del perro, se va convirtiendo en una persona y empieza a caminar. Sí, muy visto. Muchas aves, hablan también de muchas aves. Hay unas historias muy interesantes sobre aves. Sí, pues ya lo escucharon, está interesante. Seguramente les va a llamar mucho la atención y ojalá que ustedes puedan investigar un poquito más y nos puedan decir y compartir sus historias. Pues yo tengo una historia que nos enviaron también al buzón. Es sobre, de hecho son dos que nos enviaron. La primera es sobre policías. Esas policías, ellos que son personas que pues trabajan jornadas muy largas de 24 horas y que seguramente durante su trabajo pues ven y escuchan muchas cosas. También esta persona solo nos dijo que era policía, pero que por favor se omitiera su nombre. Pues cuenta esta persona que él estaba trabajando, nos dijo que sí podíamos decir la ciudad, en Ecatepec, en el Estado de México, que estaba en trabajo nocturno y tenían una instrucción por parte de su comandante para ir como puntas, como guías, porque iban a hacer una detención de algunas personas que se dedicaban a algo ilegal. En fin, ellos los envían, solamente eran dos compañeros, muy normal para en México, que los que nos escuchan en México y seguramente en muchas partes del mundo, es muy común que los envíen en una patrulla y recorran solamente un sector de una ciudad o bueno, en fin, algo así. Y va relatando que como ellos tenían la instrucción, pues daban varias vueltas en esa colonia, si así lo llamó él, y dice que había una zona arbolada cerca a un cerro, sí. pero que cuando iban en su recorrido y ya iban a llegar a la casa donde tenían que observar, de repente se les apagó la luz del vehículo. Se les apagó la luz, sus teléfonos ya no funcionaron y en ese momento decía ahí el relato que lo único que se veía era la luz roja y la luz azul de los códigos de la patrulla, de la parte de arriba. Entonces ellos se les hace muy raro, se bajan de la unidad, desenfundan su equipo de trabajo y empiezan a escuchar dentro del cerro, porque era lo describe así como arbolada y no tanto, o sea, había espacios. Empiezan a escuchar a una mujer que gritaba y lloraba. Algo decía como una combinación entre humano y animal.
Entonces ellos, por supuesto, su deber es atender este tipo de emergencias porque para ellos en principio fue extraño. Hacen el recorrido y se van caminando, se van dirigiendo a donde habían escuchado los gritos y llegaron por la espalda de la persona, de la mujer que estaba tirada, pero ellos dicen que, bueno, él dice que no se dio cuenta que ellos iban llegando. Entonces, al momento de acercarse, dice que le tratan de hablar, se voltea y ven una persona normal, solamente que esta persona estaba embarazada. Ajá, como si fuera a parir en esa parte del momento. Ajá, exactamente. Y se dan cuenta que estaba Sí, estaba en el tema de iba a parir. Sí, se ve el líquido vital. El líquido vital. Sí. Es que hay que tener mucho cuidado con eso, si no nos hacen alguna anotación. En fin, se dan cuenta que había mucho líquido y empieza a parir. Pero cuando empieza a parir, ellos se dan cuenta que no sale un bebé. O bueno, aparentemente no era un bebé, que salió un cuerpo de un bebé, pero con una cara como de animal, de perro. Cuando dice eso, dice que se espantaron muchísimo. No? Y que no sabían qué hacer. Dice que su compañero se quedó paralizado y no sabía qué hacer porque este bebé tenía los ojos rojos y tenía como el hocico de un perro, lo relata esta persona, y que se les quedaba viendo fijamente. Pero uno pensar que era un bebé, pues no se puede mover, al contrario, este ser dice que comenzó como a arrastrarse como para quererlos morder y hacía sonidos, justamente él decía, como un perro, como si estuviera ladrando o gruñendo. Dice que cuando ya le iba a tirar una mordida a su compañero, porque él estaba pasmado, estaba en shock, lo decía, lo trata de jalar y empiezan a correr, pero dice que en ningún momento se dieron cuenta que la mamá o la persona que estaba allí había desaparecido. Y ellos comenzaron a correr hacia la patrulla, tratando de pedir auxilio por el radio, pero tampoco servía hasta que llegaron a la patrulla. Y ya llegan a la patrulla y solamente escucharon en el toldo de la camioneta de la patrulla cómo golpeaba. ¿El bebé? El bebé. Ellos decían que el bebé. Dice, ¿cómo es posible que un bebé pueda hacer eso, ¿no? Y ya cuando tratan de encender la camioneta o la patrulla, lo hacen y se van. Por supuesto, llegaron con su comandante. Dice que ellos tuvieron que suspender el operativo que estaba previsto para observar o investigar qué había pasado. Cuando llegaron al lugar, dice que no encontraron nada. No encontraron ni al bebé, ni el líquido, de nada. Absolutamente nada. Entonces eso es lo que nos cuenta la persona que nos envía la historia. Sí, cuando yo la leí dije, órale, está interesante cómo es posible que algo pueda pasar así, ¿no? Muy completo. No, son historias muy, muy interesantes. Más para personas que se dedican a la actividad de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. También me llegó una historia que leí que es de un militar. Él es un militar que llevaba poco tiempo de haber ingresado al servicio. Y al ser joven, pues tú sabes que son los que envían para... Son los novatos, son las personas que tienen que hacer más trabajo. Su novatada, ¿no? Exacto. Entonces, esta persona nos manda, porque esta historia es de él, es justamente de él. Nos manda que él en Michoacán estaban, bueno, hay muchos problemas por ahí. Los mandaron a hacer un recorrido a algunos campos de cultivo de maíz.
Entonces, estaban un poco alejados. De maíz. De otro maíz. Los mandaron con su batallón. Entonces, él describe que su trabajo era ser el vigía. La guardia, ¿no? La guardia. Porque pues no tenía que dejar descansar porque llevaban, parece que nos dijo que llevaba un poquito más de una semana en esa zona y pues supongo que después de una semana pues, todo el mundo está cansado. Claro. ¿No? Entonces describe que dentro del campamento que ellos tenían de noche, a lo lejos entre el bosque ve una persona caminando. Pero él hace una reflexión que fue, y es muy importante resaltarla, es una reflexión que él hace y comenta. Dice, nosotros tenemos la instrucción de que no importa que veamos, tenemos que avisar al batallón. Entonces, si tú despiertas al batallón, es por algo importante. Es algo importante, ¿no? Independientemente de que sea Porque obligatorio. pensaría que estando en ese tipo de operaciones debe ser importante lo que sea, ¿no? Exacto, y más cuando ves a una persona. Pero él hace esta reflexión y es muy importante y hay que tomarlo muy en cuenta. Dice, si yo los despierto y no es nada, me van a poner a hacer muy pesado. Castigo. Más de lo que ya venía haciendo al ser un novato. Entonces dice, no. Toma su equipo y comienza a seguir a esta persona, pero a una distancia. Distancia es prudente. Entonces, el pueblo más cercano estaba a unos cuantos minutos, pero ya estaban un poco más adentro del bosque. Las comienza a seguir y observa que era una mujer. Se le hace muy extraño porque el pueblo que estaba ahí era muy chiquito y cuando iban a surtirse de algunas cosas no habían visto como muchas mujeres, menos como la describe, que era una persona de cabello blanco que llevaba la ropa encima nada más, caminaba normal. Pues se ponen en estado de alerta y se le acerca. Y dice que él iba caminando. Él en su mente llevaba pues pocos minutos. Dice que cuando le iba a alcanzar, él sentía cierta pesadez y seguía caminando, y cuando le iba alcanzando se adelantaba. Entonces él se sintió muy extraño y menciona que se sentía como hipnotizado. Lo seguía. Sí, porque la seguía. Cuando él le hacía como ese razonamiento de pues ya la dejo, ¿no? Y no podía. Entonces menciona que cuando la iba a alcanzar, siente, él lo describe como un golpe a la altura de las costillas, y eso lo hace como volver en sí. Despertarse, ¿no? Más o menos. Ajá. Y entonces, cuando voltea, ve a un señor que estaba en el pueblo, que era el que le surtía las cosas de la tiendita. Le gritaba, muchacho, ven, corre. Pero él todavía seguía como hipnotizado, y cuando volteó ya no había nadie. Gira otra vez con el señor y ya lo tiene cerca. Y dice que le dio un golpe en la cara y ya se pudo como volver en sí, como ¿no? Volver en sí. Y al frente observaron un animal. Lo describe como un cerdo muy grande, como un jabalí. Dice que enseguida empezó a sentir el dolor, y ya después la historia cuenta qué es lo que tuvo. Entonces comenzaron a correr y él dispara al aire. Y pues comienzan a correr, y él menciona que estuvo caminando cerca de 1 hora, adentrándose al bosque. Entonces cuando sale, llegan a donde estaba el batallón. Pues todo el batallón muy, muy alerta, ¿no? De pues nos falta un elemento. ¿Dónde estaba? Entonces su capitán le dan servicio
y cuenta que el señor, fíjate, tuvo que arrojarle una roca Ajá. a la altura del, bueno, donde yo creo que fue donde le pegó, Sí, porque claro. se le arrojó una roca y le quebró 3 costillas. Y solo con ese dolor pudo reaccionar, como ¿no? reaccionar. Y ya cuando lo empiezan a hacer como ese interrogatorio para preguntar qué es lo que sucedió, Sí. él menciona que iba atrás de una mujer. Pero lo que cuenta el señor es de que él iba con la mano estirada como si estuviera atrapado de alguien. Como si que lo estuvieran alguien lo estuvieran jalando. Pero realmente era un cerdo, era un jabalí, una especie de jabalí. O sea, él pensaba que estaba siguiendo a una mujer, pero lo que vio la otra persona era que iba sujetando a un cerdo. Como si lo fuera, porque iba adelante, ni siquiera lo iba tomando. Ah, ok, no lo iba con la mano de frente, como queriendo alcanzar. Ajá. Pero lo que él describe es que iba con un cerdo enfrente. Un cerdo. Entonces, les contó que ellos ya tenían como ciertas experiencias, que había un animal que se llevaba a las personas y ya no las encontraban. Entonces esa noche el señor pues estaba alerta por todo lo que estaba ya sucediendo. Sabía lo que pasaba, sí, ¿no? Entonces lo vio, iba caminando por el sendero y lo vio y lo comenzó a seguir, hasta que se le hizo muy extraño porque ya con el claro, un poco de la luz que le da la luna, observó que era. Sí. Entonces le salva la vida y en ese momento ya saben qué es lo que estaba en ese lugar. Claro. Entonces, cuando los dos comienzan a contarles al batallón qué es lo que había sucedido, pues nadie les cree. Sí. Nadie les cree y bueno, ya nos cuenta esta persona que tuvo un castigo por 1 año. Tuvo un castigo por 1 año para hacerlo, pues ya sabes, ¿no? Los peores trabajos. Los peores trabajos que pueden realizar esas personas. Y nos cuenta que esa ha sido como la experiencia más cercana, pero no consciente, porque él no lo vio. Únicamente que la descripción que le dio fue la otra persona. Él nunca vio, él solamente vio una mujer, ¿no? ¿Cómo ves? Órale, bien impresionante estas historias. Por supuesto que está bien interesante cómo él no él pensaba que iba siguiendo a una persona, una mujer, sí, pero pues su realidad era otra, ¿no? Sí, la percepción era totalmente distinta. Lo que él veía, lo que veía la otra persona. Sí, claro. Yo creo que se pusieron de acuerdo en Michoacán y también los amigos del ejército. Ha habido muchas historias de allá. Del ejército, porque esta historia también es anónima de una persona que trabaja para el ejército mexicano y estaba en una operación justamente en Michoacán. Quién sabe por qué, ¿no? Entonces, él relata que iba con sus comandantes, con todo su batallón, porque iban a hacer una operación en ese lugar de un plantío. Dice que, y él relata que era entraron allí en la noche, ya cerca de la madrugada, y que él también era el vigía. Por un momento yo pensé que esta era la misma historia, pero no, se fue cambiando porque empezó muy parecido. Entonces él con otros compañeros empezaron a barrer, a caminar en todo el plantío para poder observar si había personas. Dice que muy rápido lo barrieron y que no encontraron nada. Relata que era una noche clara de luna llena porque la luz de la luna, sabemos que no es la luz de la luna, iluminaba todo el plantío y daba una tonalidad roja, que él incluso llegó a bromear con su capitán, no, era mujer, que era hasta tenebroso o generaba cierto miedo, él bromeando sin pensar que nada pasaba, y hasta allí ellos pensaban eso, ¿no? Pero los locales, la gente de allí les había comentado que había lobos, que tuvieran cuidado porque había lobos y que de cierta manera eran un poco violentos o feroces porque estaban en busca de alimento, ¿no? Natural. Entonces, por eso hicieron su recorrido entre varias personas, y dice que también escuchó dentro del plantío cómo se movían y cómo se escuchaban las piedras. Entonces él se le hizo muy raro y estaba su capitán, su comandante allí,
y le dijo que con señas, en ningún momento él nos relata, solo era con señas para que él se adentrara y mientras él le cuidaba la espalda, ¿no? Entonces usan su equipo y empiezan a preguntarle. Le decía ahí, buenas noches, ¿qué se le ofrece? Y decía que no obtenía ninguna respuesta, pero él se daba cuenta que se iba adentrando. Entonces su capitán le dice que siguiera caminando y él lo hace y su capitán le iba cubriendo la espalda. Dice lo mismo, que cuando se iban adentrando pensaba que ya iba a llegar a alcanzarlo, pero no, se movía y se movía, hasta que de repente dejaron de escuchar y pensaron que era un animal, un conejo, cualquier animal, ¿no? En fin, dice que al momento de dar la vuelta siente como algo lo muerde. ¿La pierna? En el tobillo. Él relata que en el tobillo derecho. Pero cuando lo muerde, no lo suelta. Dice que lo tira y lo comienza a arrastrar. Pero lo comienza a arrastrar de una manera que él solamente sentía cómo rebotaba su cara contra la tierra, contra el piso, y él no podía incorporarse para poder ni hablarle a su capitán, ni absolutamente nada. Así fue un ataque muy violento, ¿no? Y dice que él tenía mucho dolor porque la mordida era muy fuerte. Cuando su capitán va corriendo detrás de él, dice que él también intenta incorporarse, usa su equipo, hace un disparo y dice que ni con ese disparo se detuvo, que siguió arrastrándolo. Dice que lo arrastró cerca de 10 metros, o sea, fue una distancia impresionante, ¿no? Pero que cuando vuelve a hacer otra detonación, dice que ahora sí le da al animal, porque escuchó que le dio. Vuelve a hacer otra detonación y le vuelve a dar, pero dice que en ese momento se incorporó algo, se puso de pie, algo como si fuera una persona, como una persona normal, un humano normal, con mucho pelo, mucho pelo, unas garras como si fueran de, no sé, él describía que como de oso, pero no creo que haya sido como de oso, sino unas patas más o menos como de perro, muy largas, pero con unas uñas muy largas, y como una combinación en su cara, como si fuera de humano y perro. Dice que cuando le dieron el disparo o la detonación se escuchó, los dejó y se fue. Pero esta persona ya no podía caminar, la persona que nos relata la historia, que tuvieron que ayudarle, tuvieron que llevarlo, y que aunque su capitán había visto, porque él dice que lo vio, dice que no trascendió, no quisieron hacer más grande la historia, porque pensaban que los iban a tomar como una mentira o como si estuvieran locos. Pero esa es la historia que nos cuenta esta persona, que fue atacado por algo que también al final describe lo que pensaba que era un nahual. Son historias muy, muy impresionantes. El hecho de que puedan envolverte y engañarte, sí, pensando que son otras cosas, queriendo ayudar, pues es lo realmente inquietante, ¿no? A ver, ahora sí, cuéntame la historia que yo no conozco, porque tengo la duda desde que me dijiste. Pues sí, es una historia que no es nueva, no sé ni por qué no te la había contado, pero una persona muy cercana a mí me la contó que estaban en su casa en ese momento, es de sus papás, y dice que tiene un hermano, en ese momento era un niño, pero que este niño estaba... ¿Tiene mucho tiempo? Sí, ya tiene tiempo. Entonces dice que se habían quedado solos en esta casa, pero para esto la casa estaba en construcción. En el primer piso estaba la planta baja donde vivían, pero habían ampliado la casa para poner un primer piso. Y dice que pues, estaba la construcción y que comenzaron a escuchar a ruidos en el techo, pensando que los vecinos o alguien se había metido porque allí tenían el material de construcción de la casa. Pensaron que era un robo. Pensaron que se habían metido como a robar.
ya dice que los dos temerosos se fueron subiendo y dice lo que ahora es una ventana. Ajá. Dice que estaba postrado allí una especie de gato. Gato. Un gato, pero no con las dimensiones de un gato. Era muy parecido a una estatura de 1,50, pero inclinado, como agachado. Muy grande. Sí, estaba muy grande. Dice que cuando llevaban las lámparas, y dice, lo relata y me lo cuenta y hasta los vellos de la piel se le erizan, me dice que llevaban lámpara y lo alumbran a este animal, lo que pensaban que era un animal porque escucharon. Y no, cuando lo alumbran se dan cuenta que era como un gato, pero no con tanto pelo. No sé si... Como de esos gatos que a ti te gustan. Así los egipcios, así, pero tenía más pelo, ¿no? Pero muy grande. Ya. Pero se dieron cuenta que tenía manos de humano. Tenía manos de humano y voltea y tenía como un híbrido. Es lo que siempre coincide en estas historias. Sí. Que si no, algunos no se llegan como a transformar, vamos a decirlo de esta manera. O tal vez la intención es esa, ¿no? Estar entre un animal y un humano. Para tener las dos cualidades. Ajá. Entonces yo imagino que sí, porque así podía como trepar. Y volteó a verlos y dice que era este híbrido entre gato y humano, con las orejas de un gato, ojos como de gato, pero la parte de la boca sí un poco alargada, pero se veía como de humano. Sí, se veía de esa manera y que cuando los vio, huyó. Ellos ingenuamente pensaron que era una persona. E incluso le hablaron a la policía y la policía llegó al lugar y le hicieron la descripción, pero lo curioso de esta historia es que los policías ya sabían de eso. No era la primera vez que lo escuchaban o que lo sabían. Entonces, pues, en esa colonia se decía que había un nahual, pero en esa zona, antes de que estuviera muy habitado, que tuviera muchas casas, había como parcelas, sembradíos de frijol, de maíz, muy común y que también tenían animales. Pero lo único que se perdían allí eran los animales. Vale, no hombre, ya sé de quién me hablas, entonces, no hombre, no, esa Sí. es la primera vez que la escucho. ¿Y es en la ciudad? Es en la ciudad. Sí, estamos. Tiene algunos años, pero obviamente la ciudad empezó a crecer igual muy, muy rápido. Pero para ese momento... No, muy impresionante. Sí, lo que más me llamó la atención es que los policías ya sabían. Sí, como la misma historia, o sea, hay policías, la primera historia donde hay policías en una zona y normalmente están trabajando allí y la gente los empieza como a ubicar, a reconocer, e incluso a tener cierta amistad con ellos. Ajá. Y ellos les decían que, pues que cree que no es la primera vez que nos dicen en esta zona que han visto algo muy parecido. Muy parecido. Sí. Como ven, amigos, impresionante, ¿no? Pues yo creo que en esta ocasión vamos a terminar nuestras historias. Los invitamos a enviarlas, sus historias, sus acontecimientos, sus narraciones, hagan llegarlas a nuestro buzón. Con mucho gusto las vamos a estar leyendo, las vamos a estar contando en este espacio. Sí, porque a nosotros nos parece como más interesante que nosotros leamos la historia y aquí entre nosotros la empecemos como a contar como si la persona nos la estuviera contando. Sí, claro. Nos parece un poquito más interesante. Por supuesto tenemos la otra sección donde es el relato textual de las personas y eso lo hemos estado subiendo. De hecho ya hemos subido una historia, vamos a seguir subiendo. Pues muchas gracias por vernos y escucharnos. No se olviden de compartir, de darle like, eso nos ayuda mucho. Reitero, mándenos sus historias y seguramente aparecerán acá. Si ustedes que quieren que tengamos discreción, mándenlos de forma anónima. Desde el inicio, pónganle anónimo para que no salga su nombre. O si quieren realmente que demos los créditos, con mucho gusto lo vamos a estar realizando. Eso es todo por nosotros. No olviden una vez más, like, compartir y denle ahí en la campanita para que reciban las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Estamos en crecimiento, ayúdenos por favor.
muchas gracias. Y nos Gracias, vemos Josué. en la próxima. Hasta luego.